Hola, buenos días, Sion City. Me alegro de verte hoy. Y como solemos hacer el primer día del mes, al comenzar hoy antes de entrar en el mensaje, quiero dedicar un momento para orar por ti. Al inicio de cada mes nos tomamos un tiempo y oramos por los negocios, las finanzas de nuestras familias, nuestros hogares, las empresas que existen dentro de Sion City. Y queremos empezar este mes de la misma manera. Parte de lo que hacemos es mirar hacia atrás al último mes y considerar lo agradecidos que estamos con Dios por cómo nos cuida. Pero la otra cosa que hacemos es mirar hacia adelante con fe creyendo que Dios va a seguir cuidándonos. Eso es lo que haremos y en este momento también haremos nuestra declaración de donación. Pero antes, quiero orar por ti, así que podrías abrir las manos esta mañana mientras oro. Padre, te agradezco. Tu palabra dice que la tierra y todo lo que hay en ella te pertenece, así que sabemos que todo lo que tenemos viene de ti. Sabemos que lo que somos te pertenece, así que Padre, te agradecemos por este último mes de tu provisión y generosidad y por cuidar de nosotros. Hemos escuchado tantas grandes historias, Señor, en esta temporada de cómo has provisto sobrenaturalmente para tu pueblo. Y Dios, te ruego que nos ayudes en este tiempo de confusión y preocupación por las finanzas, Señor. Ayúdanos a mantener nuestros ojos completamente en ti y no en nuestra circunstancia. Padre, ruego en este próximo mes, el mes de septiembre, que bendigas a tu pueblo, que expandas sus territorios, Dios, que continúes dándoles favor en sus trabajos, favor en sus negocios, en sus hogares. Señor, que reprendas al devorador mientras nos dedicamos a las finanzas bíblicas, el diezmo y la ofrenda al Señor. Mientras decimos, Dios, todo te pertenece, pero Señor, si administramos esa porción que nos has dado y la entregamos, se satisfacen las necesidades del reino, pero también quieres que sea un lugar de bendición en nuestras propias vidas. Y Dios, solo pido tu bendición sobre tu pueblo, Señor. Quita todo el miedo, ansiedad y preocupación y reemplázala con paz y bendiciones en tu nombre. Le pido a Jesús y todos dicen... Amén. Vamos, digan amén juntos. Y quiero que demos nuestra declaración de donación juntos. Así que di esto conmigo. Damos con alegría. Amén. Es un acto de adoración. Damos en obediencia. Traemos a Dios lo que es de Él. Y damos generosamente porque hemos sido bendecidos para ser una bendición. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Así que esta mañana quiero dedicar un momento para ponerles al día sobre nuestro Heart for Zion y las nuevas instalaciones de Santa Cruz y lo que está ocurriendo. Y estamos en el proceso de nuestras revisiones finales y la liberación de nuestros documentos a los subcontratistas, ingenieros, todo el trabajo mecánico, y por eso estamos muy metidos en ese trabajo. Y no puedo decirte lo emocionado que estoy de que dentro del próximo año, que todo lo que viene junto, que vas a tener un nuevo hogar, una nueva ubicación, para este servicio específicamente y va a ser increíble. Pero pensé que esta mañana era tan apropiado que mientras miraba a Primera de Corintios, y que es donde estamos hoy, quiero saltar directamente a esa escritura. Y solo nos quedan dos capítulos, el 15 y el 16. Ahora, el capítulo 16 es principalmente una especie de charla de Pablo sobre los planes de viaje, instrucciones finales y saludos de la gente que está allí en la ciudad de Corinto. Es como una especie de conclusión para atar el mensaje, pero hay un caso particular en el comienzo del capítulo 16 que creo que se aplica absolutamente incluso a nosotros hoy en nuestra situación. Y es Pablo quien habla a la iglesia de Corinto. Y dice esto en el verso 1: ahora en relación con la recolección de los santos, como dirijo a la iglesia de Galacia, así lo han de hacer también ustedes. Y el primer día de cada semana, escucha lo que Pablo dice, en el primer día de la semana, que para ellos habría sido el domingo, y es una especie de indicación de que estaban celebrando tal vez el sábado, de sus raíces judías en el sábado, y luego el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor, debido a la resurrección de Jesús, se reunían como seguidores de Jesús, y por eso dice que traigan esa ofrenda el primer día de cada semana para que aparten algo y lo guarden como pueda prosperar. Así que no habría que recoger cuando vengan. Y literalmente lo que Pablo habla, y pienso en Heart for Zion, es que Pablo les está diciendo: quiero que construyan un plan estratégico para que cuando Dios los bendiga aparten algo en forma regular para que sea usado para bendecir el reino de Dios y bendecir las iglesias. Y pienso que eso es lo que es Heart for Zion. Cada semana muchos de ustedes están apartando como Dios manda, están apartando estos fondos con el propósito de construir un campus. En este caso se trata de su campus, pero para otros campus es un campus al que no asisten, pero sigue siendo una parte de su iglesia.
Y Pablo se dirigía a los corintios y les decía, esto es para la iglesia de Jerusalén. Es muy parecido. Esto es para la iglesia que está en Jerusalén. Quiero que des para que sus pobres sean atendidos. Y así como estás apartando este dinero cada mes, cada semana, con la frecuencia con la que lo estés haciendo, número uno se basa en que Dios prospere tu vida. Escuché una historia de alguien dentro de nuestra congregación justo esta semana que era un contratista, un plomero creo que era. Y dijo que el Señor le habló muy específicamente sobre una cantidad de dinero. Fue a casa, habló con su esposa y le dieron esta cantidad de dinero. Creo que fueron $5,000. Y cuando dieron eso por ellos fue un enorme compromiso y un enorme paso de fe para ellos. Y cuando lo hicieron, como Dios les prospera, volvió y en poco tiempo los contratistas para los que trabajaba le dijeron, tenemos un montón de negocios más, queremos rodar en tu dirección. Hizo las cuentas y calculó que eran $27,000 más de trabajo e ingresos que obtendría. Escucha, cuando bendecimos a Dios, no lo bendecimos a Él, no damos para conseguir algo. Pero no puedes dejar de recibir cuando bendices a Dios y das a Dios lo que te pide que des. Y por eso quiero animarte a que si eres nuevo en Zion City, aún puedes formar parte de esto. Puedes unirte y ayudarnos a construir este nuevo campus y otros más. Y todo lo que tienes que hacer es ir a la página web, conectarte y encontrar dónde puedes saltar y hacer una promesa de fe, hacer un compromiso, unirte y ver a Dios hacer cosas increíbles en Santa Cruz e incluso más allá. Amén. Así que estamos entusiasmados con el lugar donde Dios nos tiene. Quiero volver al capítulo 15 si podemos y a Primera de Corintios. Y mientras llegas ahí, acabo de encontrarme con este estudio que se hizo hace muy poco y que fue realizado por un centro que se llama The Center for Bible Engagement. Y hace varios años, creo que se propusieron hacer una especie de encuesta para averiguar cuál era el impacto de que la gente pasara tiempo en la Biblia. Y así como ellos encuestaron, dijeron unas 40,000 personas de entre 8 y 80 años, así que eran todas las edades y eran varios miles de personas. Y lo que encontraron en este estudio fue muy interesante. Encontraron que las personas que tienen una sesión a la semana, y eso incluiría esta mañana, mientras abrimos nuestra Biblia, pasan una sesión cada semana en la palabra de Dios. Los resultados, el efecto sobre su comportamiento, fue insignificante. Realmente no hizo mucho por ellos. Ellos se fijaron en los que abren la Biblia 2 veces por semana y se dedican a ella. De nuevo, la misma respuesta. En realidad negativa, insignificante. 3 veces por semana solo hubo un pequeño pico, pero no hubo mucho cambio. Pero lo que encontraron es que cuando la gente se dedica a la Biblia al menos 4 veces por semana, hubo un cambio astronómico increíble en los resultados del comportamiento de la gente. Ahora quiero que escuchen cómo sus vidas fueron impactadas porque estaban en la Biblia 4 veces a la semana. Literalmente es un pico. Dice que el sentimiento de soledad de estas personas se redujo en un 30%. Los problemas de ira se redujeron en un 32%. La amargura en las relaciones, matrimonio, los hijos, las amistades, la amargura disminuyó en un 40% de las personas que estaban en la Biblia 4 veces por semana. El alcoholismo descendió un 57%. Estancamiento espiritual, simplemente sentir que estás atascado y que no vas a ninguna parte, bajó un 60% en las personas que leen la Biblia 4 veces a la semana. El uso de la pornografía se redujo en un 61% para las personas que leen la Biblia 4 veces a la semana. Y en lo positivo, esas mismas personas dijeron que compartir su fe con otras personas aumentó en un 200% y discipular a otras personas en las cosas de Dios aumentó en un 230%. Así que ahora entiendes por qué hemos tomado esta serie y hemos profundizado en la Biblia para estudiarla, leerla y aprenderla, porque es algo que altera la vida si lo haces consistentemente. Y lo que encontraron a través de esta investigación es que 4 veces a la semana hace una diferencia dramática en el efecto de los comportamientos de su vida. Y por eso quiero animarles a que al terminar esta serie hoy, no dejen que sea el final de su compromiso con la Biblia, sino que sigan estudiando, aprendiendo, leyendo y memorizando la palabra de Dios, porque este es el año en el que creemos que Dios nos ha llamado a adentrarnos en su palabra en mayor medida. ¿Amén? Y así en el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, Pablo escribe a los Corintios que de nuevo provienen predominantemente de este tipo de
trasfondo griego, romano y helenístico. Y él está a punto de hablar con ellos sobre probablemente, yo diría, el evento más significativo e importante de la creencia, de la doctrina en toda la Biblia. Y eso es la resurrección de Jesucristo. Si tuviera que enumerar el número de capítulos de la Biblia que considero importantes, diría que este capítulo de esta semana, aunque probablemente no sea muy conocido, está probablemente entre los 5 o 10 primeros capítulos de toda la Biblia para los creyentes, porque la cuestión del evento de la resurrección de Jesús es, como he dicho antes, el eje de toda la historia. Es el momento que lo cambió todo. Escucha, ha habido buenos y malos momentos a lo largo de la historia. Y la verdad es que simplemente hemos pasado por ellos, puede que hayan cambiado nuestra cultura, la sociedad durante una temporada, pero en realidad su impacto solo duró un pequeño periodo de tiempo comparado con la resurrección de Jesús, que lo cambió todo para la eternidad. Y por eso creo que es el momento en que todo se desplaza y todo cambia. Y así el capítulo 15 es uno de los más importantes de esos capítulos. Ahora, ¿por qué escribiría Pablo sobre la resurrección a estas personas, a estos creyentes? Es interesante porque los griegos y los romanos odiaban absolutamente la idea de la resurrección, porque venían de la perspectiva de que lo que era físico era malo, era malvado, y solo lo que era espiritual era de algo bueno. Y así, tener un cuerpo físico para ellos era como si fuera la esclavitud y el grillete de su espíritu, que era bueno, y su cuerpo, que es malo. Así que tenían una especie de sistema de creencias pobre y pensaron, no hay manera de que quiera que este cuerpo regrese. No quiero ser resucitado. Y por eso estaban luchando con la idea de la resurrección e incluso con la idea de la resurrección de Jesús. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Es porque tú no puedes ser salvado sin creer que Jesús fue levantado de los muertos. En el capítulo 10 de Romanos, verso 9, nos has oído orar esto si has visitado Zion City al final de los servicios, pero dice esto: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y por eso Romanos nos dice, hay dos precursores que nos llevan a la salvación: poner nuestra fe en Jesús. En primer lugar, tienes que creer que Jesús es el Señor, que es quien dice ser. Pero en segundo lugar, tienes que creer en la resurrección para ser salvado. Y es por eso que este tema de la resurrección de Jesús era tan importante, y porque Pablo, literalmente en la mayoría de los capítulos, que son alrededor de 30 versos, Pablo pasa alrededor de 58 versos hablando de la resurrección y el resultado de la resurrección y el beneficio de la resurrección e incluso la evidencia de la resurrección. Ya sabes, la resurrección de Jesús es probablemente uno de los temas más controvertidos, probablemente en el mundo de hoy. Hay algunas personas que dirían, bueno, creo que el Jesús de la resurrección era un buen hombre, era un buen maestro, un hombre religioso, pero no sé si era Dios. Pero entiende que si Jesús no se levantó de la tumba, entonces, como verán, Pablo dice, somos los que más debemos compadecernos, porque todo lo que creemos y por lo que vivimos es en vano. Así que tal vez estés aquí hoy y seas nuevo en Zion City, o tal vez seas nuevo en el cristianismo y pienses, bueno, ¿cómo saber que Jesús realmente se levantó de la tumba? ¿Cómo lo sabes? Es decir, sabemos de un Jesús histórico, incluso sabemos de una crucifixión histórica de Jesús. Así que, ¿cómo sabemos de esta resurrección? Bueno, me encanta lo que hace Pablo en 1 Corintios 15. De hecho, comienza a exponer un caso de evidencia. Veámoslo juntos. En el versículo 12 dice, ahora quiero recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué y que recibieron. Permítanme hacer una pausa por un segundo. Creo que es muy interesante y poderoso. Lo predicó, lo recibieron y sigue diciendo, y ahora estáis en él. Escucha, ese es exactamente el proceso de salvación. Escuchas el mensaje del evangelio predicado, pero tienes que recibirlo. Si lo escuchas, pero no lo recibes, es como una semilla que nunca echa raíces en tu corazón. Y por eso dice, lo escuchaste y lo recibiste y ahora estás parado en él. Y dice que con eso te estás salvando. Si os aferráis a la palabra que os predico, dice, si no creéis en vano.
Creo que la primera evidencia que Pablo les da de un Salvador resucitado es el hecho de que hay creyentes en Corinto. ¿Qué quiero decir? El hecho de que en esta ciudad de la que hemos hablado, esta ciudad que está plagada por el paganismo y la sexualidad y la perversión, y es todo tipo de adornos religiosos y centros de culto, que haya un grupo de personas que han abrazado el poder de Dios y la obra transformadora del Espíritu Santo. El hecho de que haya creyentes en Corinto es una prueba de que hay un Salvador resucitado, un Jesús poderoso que sigue actuando. Puedo decirte que hoy tú eres una evidencia, 2000 años después. El hecho de que tú crees en Jesús, tu vida ha cambiado. Has sido perdonado, has sido liberado de la esclavitud, has sido sanado en tu cuerpo físico, sanado en la relación. Dios ha cambiado tus deseos y ha cambiado tu corazón. Eres la evidencia de un Salvador resucitado. Tú eres la prueba del poder de Dios en acción. No has hecho esto por tu cuenta. No lo hiciste con tu propia fuerza de voluntad. Fue Dios quien intervino a través del Salvador Jesús resucitado y nos trajo el poder, la libertad y la curación. Así que Pablo comienza diciendo: ustedes mismos son parte de esa evidencia. El hecho de que hoy Jesús diga: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El hecho de que miles de años después, aunque la iglesia haya sufrido la mayor persecución y el mayor ataque y la mayor oposición, tanto desde fuera como la división desde dentro, entiende que la iglesia aún permanece. Esa es evidencia de que Jesús resucitó ese día, porque si no hubiera resucitado, no habría poder que respalde lo que Jesús dijo sobre el establecimiento de su iglesia. Número 2, continúa y dice esto. Dice en el verso 3, te entregué como de primera importancia. Creo que es importante que lo entendamos. Lo más importante es la resurrección de Jesús. Él priorizó eso sobre cualquier otro asunto, y creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Lo que también recibí, y esto es lo que recibió, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Así que lo que Pablo dice es que una evidencia secundaria de la resurrección de Jesús fue que se predijo y se cumplió en toda la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta de que hay 300 profecías en la Biblia que tratan específicamente del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, que se encuentran a lo largo de las Escrituras hebreas, todas ellas prediciendo, todas profetizando que ese día vendría un Mesías, y no solo que vendría, sino dónde nacería y cómo nacería y qué pasaría en su nacimiento y qué pasaría en su vida y qué pasaría en su muerte. Las cosas que Jesús no pudo controlar fueron profetizadas y todas se cumplieron en la vida de Jesús. Vemos en Isaías 52, la última porción del 52 y 53, una descripción real de Jesús que dice que nos muestra la imagen real de la crucifixión y lo que llevaba cuando fue golpeado y lo que llevaba en el momento de su crucifixión. Creo que también se podría ir a los Salmos 22, que era un salmo mesiánico que describió. David dijo que no puede ser sobre David porque David estaba en una tumba y había decaído. Pero en los Salmos dice que el justo no vería la decadencia. Hablaba de Jesús y de cómo éste sería literalmente crucificado. Lo que me parece tan interesante de esto es que en este momento de su escritura y de los Salmos 22, la crucifixión ni siquiera se había inventado. Así que el salmista está profetizando sobre algo que ni siquiera existe como forma de castigo. Verás, fueron los persas quienes alrededor del año 300, así que varios cientos de años después, varios siglos después, inventaron la forma de ejecución llamada crucifixión. Eso fue transmitido a los romanos, que luego comienzan a afinar, refinar y utilizar en masa la crucifixión. Pero el salmista predice y profetiza que Jesús sería crucificado, clavado en la cruz, que sus vestiduras serían apostadas. Y vemos el cumplimiento de Jesús, su resurrección y su crucifixión en las Escrituras. Pero es interesante si lo piensas. Dice, según la Escritura, que resucitó en 3 días, al tercer día. Así que la pregunta es esta: ¿dónde nos dice la Biblia que 3 días después Jesús resucitaría? Y lo que se ve en el Antiguo Testamento es una especie de tipo que apunta hacia el Nuevo Testamento.
Y en el Génesis, capítulo 2, 22, algunos de ustedes han oído la historia de Abraham y su hijo Isaac, y cómo Dios lo probó y le pidió que sacrificara a su hijo en adoración a Dios, y Abraham, siendo obediente, Dios nunca quiso que siguiera la orden, pero lo probó en su obediencia. Pero escuchen lo que dice. En Génesis 22 dice esto: Dios dijo a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Es interesante que esa misma terminología que encontramos en el capítulo 3 de Juan, que dice mi hijo, mi único hijo engendrado, es porque Isaac es una prefiguración de Jesús. Y dice, ve a la tierra de Moria. Cuando Abraham finalmente viajó a la tierra de Moria, dice que miró hacia arriba y observó la tierra, la montaña de Moria, que en realidad es la montaña donde está Jerusalén, la montaña donde el Gólgota, donde el Calvario sería finalmente con Jesús. Así que el mismo lugar exacto donde Jesús sería crucificado fue el mismo lugar exacto donde Dios probó a Abraham. Y dice que él levantó sus ojos y en 3 días de camino llegaron al monte de Moria. Y por eso quiero que entiendas que en la mente de Abraham, él mira hacia arriba y ve el lugar al que está viajando. Y en 3 días llegaron allí. Así que durante 3 días, Isaac estuvo muerto en la mente de Abraham. No estaba físicamente muerto, pero sabía que su hijo iba a morir. Y cuando llegaron allí, Abraham le responde a Isaac y le dice, el Señor se proveerá de un cordero. Todo esto no es más que una prefiguración de Jesús que vendría a cumplir las escrituras predichas de su vida, muerte y resurrección. Sigamos leyendo, sigamos. Dice esto, y sucedió que después de haber, de acuerdo con las escrituras, que apareció, la Biblia dice a Cefas, que era Pedro, y luego a los 12, entonces se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales siguen vivos, aunque algunos se han dormido. Ahora, déjame decirte esto, una pausa de un segundo. Estos pocos versos, estos 3 o 4 versos, son realmente una de las más claras capitalizaciones del Evangelio. Te dice exactamente que Jesús vino vivo, murió, resucitó y se mostró a la gente después de su resurrección. Pero lo que Pablo está diciendo es que hay otra evidencia, y es la evidencia de su aparición después de la resurrección. Verás, el libro de Primera de Corintios fue escrito en algún lugar, probablemente entre el 53 y el 55 después de Cristo. Probablemente unos 20 años después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Y Pablo escribe esto y dice que hay más de 500, por lo menos 513 personas que lo han visto después de haber resucitado de la tumba. Tú sabes que la línea más fuerte de la evidencia en la corte de la ley es la cuenta de los testigos oculares. Y aquí en la Biblia tienes más de 500 personas, aunque Pablo ha dicho que algunos se han dormido, algunos han muerto, pero tienes 500 personas que lo vieron y pueden testificar que Jesús está de hecho vivo. Lo bueno de esto es que no fue hace 100 años. Esto fue dentro de la vida. 20 años después de lo ocurrido, estas personas seguían vivas. Y si alguien quisiera dar un testimonio ocular, podrías ir a buscarlo y podría contarte exactamente su historia de haber visto a Jesús vivo como otra evidencia. Y finalmente continúa, dice, entonces se le apareció a Santiago. Creo que se trata de Santiago, el medio hermano de Jesús, que principalmente no creía que Jesús fuera el Mesías, pero después de su resurrección se convirtió en uno de los pastores, se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Dice, y luego a todos los apóstoles. Lo último, dice Pablo, como a un intempestivo, se me apareció también a mí. Continúa y dice, soy el más pequeño de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Escucha, creo que otra evidencia de un Jesús resucitado es la conversión de Pablo. Verás, Pablo no tenía ninguna razón, perseguía religiosamente ese lote, persiguiendo a la iglesia del camino, a los que siguen a Jesús como una secta, como una herejía, los perseguía, los llevaba a la cárcel. Y su dramática conversión en el camino de Damasco es el momento en que su vida cambió y se dio cuenta de que era Jesús a quien perseguía y que fue Jesús quien lo salvó. Su dramática conversión es otra prueba de la resurrección de Jesús. Pero Pablo continúa después de haber expuesto las pruebas y habla de si no hay resurrección, entonces
Realmente, ¿cuál es la consecuencia de que no haya resurrección? Bueno, esto lo dice en los versos 13 y 14. Dice, pero si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y nuestra fe es vana. Lo primero que dice Pablo es esto, es que si no hay resurrección, Jesús está muerto. Que no hay esperanza. Él está en una tumba en algún lugar, está en una tumba en algún lugar y de hecho está muerto. No solo está muerto Jesús, dice, si no hay resurrección, Jesús está muerto, pero Jesús es en realidad un mentiroso. Porque Jesús mismo predijo a los discípulos y a los apóstoles que resucitaría al tercer día y que sería traicionado y golpeado y crucificado, pero resucitó. Así que el hecho es que si no hay resurrección, Jesús sería un mentiroso. C.S. Lewis, el difunto teólogo, dijo que debes creer que Jesús es un mentiroso, un lunático o que es de hecho el Señor, lo que significa que es quien dice ser. Y la verdad es que hay mucha gente que dice, bueno, creo que Jesús es un gran maestro, un gran hombre, un gran líder, pero no creo que sea Dios. Y la verdad es esta, si él afirmó ser el Mesías, si afirmó ser uno que sería crucificado y resucitado, y todo era falso, la verdad es que es un absoluto manipulador, mentiroso, tratando de engañar a los hombres, o está absolutamente loco, es un lunático, o es exactamente quien dijo ser. Verás, Jesús no puede ser un buen hombre y un buen maestro y aún así no resucitar de entre los muertos. Lo único que valida su ministerio y su persona es una resurrección de la tumba. Continúa, Pablo dice, si no hay resurrección, entonces en el verso 15, dice, incluso si se descubre que estamos recordando mal, porque testificamos acerca de Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si eso es verdad, que los muertos no se levantan de la tumba. Así que lo que Pablo dice es esto, no solo es Jesús un mentiroso, sino que los discípulos y los apóstoles también. Es una prueba interesante también, porque si se observa cómo vivían los discípulos, estaban absolutamente convencidos de la resurrección. Absolutamente convencidos. Yo afirmaría que incluso hasta el punto de la resurrección y de que Jesús se revelara en la tierra durante esos 40 días mientras estaba allí enseñándoles sobre el reino de Dios, que todavía había una especie de duda sobre su creencia en Jesús. Pero solo se convencieron después de haberlo visto resucitado en su cuerpo sobrenatural. Y por eso quiero que entiendas qué es lo que te hace creer que ellos de verdad creían eso. Mira la forma en que murieron. De los 12 discípulos, 11 fueron brutalmente golpeados. Fueron martirizados, crucificados, apuñalados, decapitados, hervidos. Fue atroz. La forma y la verdad es que si fuera una mentira o si fuera una historia inventada, simplemente para su propia popularidad o para su propia ganancia de riqueza, en algún momento alguien se habría retractado y se habría alejado de ella para salvar su propia vida. Pero cada uno de ellos fue voluntariamente a esas cruces y a esos momentos de muerte y ejecución. ¿Por qué? Porque sabían, sin lugar a dudas, que Jesús había resucitado de la tumba. Verás, si no resucitó, entonces serían también mentirosos. Pablo continúa en el verso 17 y dice esto: si no hay resurrección, si Cristo no ha resucitado, tu fe es vana y estás todavía en tus pecados. Escucha, amigo, entiende, si no hay resurrección, no hay perdón de los pecados. Todavía estaríamos atrapados en nuestro pecado, todavía estamos atados con la pena del pecado que es la muerte, estaríamos separados de Dios, pero como hay resurrección en Jesús, todos podemos ser perdonados y restaurados. Y entonces finalmente él dice esto en el verso 18 y el 19. Dice, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si tenemos en Cristo, tenemos esperanza en esta vida solo si somos personas más compasivas. Literalmente dice eso, si no hay resurrección, entonces no hay esperanza. Esto es todo lo que hay. Esto es lo mejor que se puede hacer. Pero Pablo continúa en el verso 20 y hace una profunda declaración y dice esto, porque Cristo fue resucitado de la tumba. Dice, de hecho, Cristo ha sido resucitado de entre los muertos y es las primicias de los que han dormido. ¿Qué quiere decir Pablo? Está diciendo que Jesús fue la plantilla, fue el modelo, fue el ejemplo. Y porque Él se levantó de la tumba, tú y yo nos levantaremos de la tumba como creyentes en Jesucristo.
esa misma resurrección que ocurrió en él ocurrirá también en nuestras vidas. Bueno, ya sabes, hay un montón de preguntas que Pablo comienza a abordar porque, como he dicho, los corintios venían de un fondo que aborrecía el cuerpo físico. Así que siempre hay preguntas sobre qué tipo de cuerpo va a ser, qué aspecto voy a tener. Y aunque la Biblia no dice específicamente y definitivamente, creo que una de las cosas que tenemos que entender, Pablo pasa el siguiente número de quizá una docena de versos hablando de este cuerpo imperecedero, este nuevo cuerpo que yo llamaría sobrenatural que obtenemos. Verás, tienes que entender que el cuerpo con el que vas a resucitar no es el mismo cuerpo. Será el mismo cuerpo, pero un cuerpo sobrenatural que será para la eternidad. Los científicos te dirán hoy en día que tu cuerpo alcanza su punto álgido alrededor de los 20 años. Y luego, a partir de los 20 años, comienza literalmente a deteriorarse con el tiempo. Y lo siguiente, si llegas a vivir 60 años, los siguientes 60 años de tu vida son simplemente para lidiar con el deterioro de tu cuerpo. Por eso Pablo dice que lo corruptible será sembrado y lo que resucitará es incorruptible. Así que, ¿qué tipo de cuerpo? La gente hace la pregunta todo el tiempo. ¿Qué tipo de cuerpo? Si un niño muere como un bebé, ¿va a ser un bebé para la eternidad? Si muero a los 100 años, ¿tendré 100 años el resto de mi vida? Y aunque de nuevo la Biblia no es definitiva, yo diría esto, que lo que puedes ver en el ejemplo y el modelo de Jesús, cuando Jesús resucitó, al principio no era fácilmente reconocible, pero cuando la gente empezó a prestar más atención, lo reconocieron. Y yo te diría que probablemente eso significa que en algún lugar Jesús, cuando fue resucitado teniendo 33 años, quizá tenía una edad cercana entre 20 y 30 años en su cuerpo resucitado, en su condición sobrenatural. Y esto es lo que es importante entender sobre ese cuerpo sobrenatural con el que eres resucitado, que es ilimitado en su naturaleza. Es como Jesús. Por un lado, Jesús se sentó con él y comió con él y tuvo comunión con él y comidas con él. Por otro lado, Jesús apareció repentinamente en habitaciones donde las puertas estaban todas cerradas con llave. En otras ocasiones, Jesús desaparecía repentinamente de los discípulos en el camino hacia una misa y luego ascendía al cielo. Sé que puede sonar a ciencia ficción, pero no lo es. La Biblia nos dice que seremos transformados y se nos dará un nuevo cuerpo cuando seamos resucitados. Verás, la realidad es que una de las dos cosas va a suceder en tu vida. O bien Jesús regresará por su iglesia, y Pablo le dice a los tesalonicenses, dice que los que están muertos en Cristo, los que ya han muerto y están enterrados, serán resucitados primero cuando vuelva por su iglesia. Y luego, dice, nosotros los que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrarnos con ellos. Esto significa que si estamos vivos cuando Jesús venga, habrá una transformación sobrenatural cuando seamos llevados a encontrarnos con Jesús en el cielo. Y los que han muerto serán resucitados en este cuerpo sobrenatural y se reunirán con nosotros y Jesús en el cielo. La otra cosa que sucederá es esto, es que debemos tener una vida que sobreviva a la venida de Jesús y que muramos en esta tierra. Y la Biblia nos dice muy claramente que estar ausente con el cuerpo es estar presente con el Señor y así nuestro espíritu está allí con Él. Pero entiendan, esperando esa resurrección sobrenatural que es un proceso que ocurre por la resurrección de Jesús. Digo todo eso para decir simplemente esto. Todo se reduce a, creo, el verso 55, al final del capítulo. Él ha discutido cómo sería ese cuerpo, cómo sucede, cómo funciona. Pero al final responde diciendo cuál es el resultado final de todo esto. Dice en el versículo 55, «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley». Lo que significa que este conocimiento de la ley es lo que da al pecado su poder. Sabemos que estamos infringiendo la ley, por eso sabemos que vivimos en pecado. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Termina este capítulo hablando de la resurrección con los corintios y dice esto, se trata de la resurrección de Jesús. Y como Jesús resucitó,
tiene la victoria sobre la tumba, tiene la victoria sobre el pecado. Y si Él tiene la victoria, entonces escuchen, ustedes y yo, un día tendremos esa misma resurrección, esa misma victoria sobre la muerte, el pecado y la tumba. Por eso es tan importante que crea en un Jesús resucitado. Si no hay Jesús resucitado, el cristianismo no sería más que filosofías y valores y un sentido de la conducta, un sentido de los ideales. Y no es otra cosa que lo que son todas las demás religiones del planeta. Pero lo que difiere del cristianismo es esto. Es el único sistema de creencias en el que el Salvador, el líder de ese sistema de creencias, sigue vivo. Verás, el cristianismo se trata de una persona, no se trata de una filosofía, no se trata de ideas ni de valores. Se trata de una persona, de seguir a una persona. Se trata de seguir a Jesús, porque es el Señor resucitado. Él es nuestro Salvador. Así que esta mañana, si están aquí, solo quiero invitarlos a que inclinen sus cabezas y cierren los ojos, porque quiero orar con ustedes, porque hay algunos aquí que realmente lo que necesitan hacer, lo que el Espíritu de Dios les está impulsando a hacer hoy, es tomar una decisión sobre Jesucristo. Vean, Pablo hace tan claro que esta resurrección, por su resurrección, tenemos la resurrección. Pero sin su resurrección, sin nuestra creencia en su resurrección y su poder, nuestra fe en Jesús, nuestra creencia de que Él es quien dijo que es y que Dios lo levantó de los muertos, que todavía estamos atados bajo la ley en nuestro pecado y estamos separados de Dios. Así que esta mañana podrías estar sentado aquí y decir, ¿sabes qué? Quiero seguir al Salvador resucitado, quiero seguir a Jesús. Escucha, no te estoy invitando a no unirte a la iglesia, no te estoy invitando a un conjunto de filosofías e ideas, no te invito a un sistema de comportamiento, no te invito a unirte a nada, te invito hoy a entregar tu vida a una persona, a Jesucristo, a entregar tu vida a Dios, que vino y vivió y murió y resucitó para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna y eternidad y pudiéramos tener una vida abundante en la tierra. Y si ese eres tú hoy, dilo, pastor, ese soy yo. Quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero pedirte simplemente que hagas esto. Podrías levantar tu mano y decir, ora por mí justo donde estás, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Levanta tu mano y di, ese soy yo. Ora por mí. Quiero seguir a Jesús. Quiero entregar mi vida a Jesús. No quiero que se trate de filosofía. Se trata de una persona, la persona de Jesús. Dios que vino y vivió y murió por mí. Si eres tú, levanta la mano y di, ora por mí. Eso es todo. Hoy quiero entregarle mi vida a Él. Gracias por hacerlo. Puedes bajar la mano esta mañana. Quiero orar contigo y te voy a invitar a que ores esa sencilla oración de la que hablamos en Romanos, de creer en Jesús. Mientras el pastor de tu campus viene y se prepara, quiero que ores conmigo esta sencilla oración. Ora esto: Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que has venido y has muerto por mí, pero que hoy estás vivo porque has resucitado. Y como tú has resucitado, yo resucitaré. Y por eso hoy te entrego mi vida. Y te pido que seas mi Señor y Salvador. Te invito a entrar en mi vida. Recibo tu perdón. Y te pido que me hagas una nueva creación que solo tú puedes hacer. Ayúdame a vivir para ti, Jesús. Y todo el mundo dice, amén. Amén. Vamos, aplauda al Señor solo para alabarlo y celebrar esta mañana. Me alegro mucho por ti y tu pastor del campus te dará algunos pasos sobre lo que debes hacer ahora que has recibido a Cristo. Que Dios te bendiga, te queremos, iglesia.